tendremos tres actividades. La primera será el mapa conceptual de lo que veamos durante la sesión de hoy. Tendremos también la resolución del quiz, que será también un entregable para el viernes. El quiz estará abierto y disponible desde las 7 de la mañana del viernes hasta la 1 de la tarde, como lo habíamos dispuesto. Y la entrega del será también para el viernes, antes de las 23:55 de la noche, ¿no? Entonces, creo que es suficiente tiempo para poder realizar ambas actividades. Y para el caso de los compañeros, ya estaremos viendo las fechas y los modos de entrega que vamos a hacer al final de la sesión. Pues vamos comenzando pues con la sesión de hoy. Y el día de hoy traemos un tema que es el Estado y los tipos de gobierno, ¿no? Vamos a conocer los tipos de Estado y el gobierno, que a lo mejor están ahora ya un poco anticuados, los que vamos a revisar, pero es bueno que sepamos un poco de la historia, ¿no? Entonces, seguramente que los tipos de Estado que vamos a revisar hoy ya no funcionan del todo, por lo menos no en México, pero funcionaron en su momento también en nuestro territorio, ¿no? Y veremos también que nos llamará la atención que en algunos países todavía funcionan este tipo de gobiernos, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Espero que la sesión sea breve, aunque en cuanto a contenido pudiera llegar a ser un poquito pesado, ¿no? Entonces vamos a comenzar. A partir de la filosofía marxista, elaborada en la segunda mitad del siglo XIX, el factor económico se ha considerado como una fuerza motriz de la civilización, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que la economía tal cual ha estado motivándonos a nosotros como civilización a crecer y a incrementar nuestra calidad de vida, ¿no? Ya sea con mejores recursos, como escuelas, como vivienda, etcétera. Y entonces la filosofía marxista nos está platicando o nos motiva a considerar la economía como el motor que mueve a la civilización, ¿no? El motor que mueve a la sociedad para crecer, ¿no? Los sistemas políticos estarían entonces superditados a la actividad económica, así como a la cambiante estructura social que se deriva de esta, que es el proceso económico, social, político, ¿no? Entonces aquí nos menciona que la economía, o es una idea en la que la economía, o bueno, más bien los sistemas políticos y la política va a estar dependiente de los sistemas económicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que la economía, perdón, que la política siempre va a estar a expensas de lo que la economía nos dicta, ¿no? Y a lo mejor es un poco cierto en una sociedad moderna, en la que decimos, bueno, enséñame tú como político tu plan económico que traes o tu plan de desarrollo económico para el país y en función de ello es como votamos a nuestro candidato, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene algo de cierto esta filosofía marxista, la que dice que la economía o que la política va a depender de los planes económicos que cada uno de los candidatos nos proponga, ¿no? La influencia de la terminología marxista ha sido fundamental en el lenguaje de las ciencias sociales desarrolladas en el siglo XX. Difícilmente podríamos no considerar tanto la primacía de la economía como la de las clases sociales o la dialéctica en la discusión de los sistemas políticos, ¿no? Entonces aquí volvemos otra vez a la economía y a la política, ¿no? Dependerá de nuestra clase social a lo mejor el interés que nosotros pongamos en cierto partido o en cierto candidato, ¿no? Habrá candidatos que, por llamarles de alguna forma, son más populistas que otros y su plan económico precisamente es desarrollar o impulsar la economía en ciertos sectores económicos, ¿no? O en ciertas clases sociales, ¿no? Podríamos hablar en cuanto a sectores económicos, en los sectores económicos agropecuarios, ¿no? Que a lo mejor cuando nosotros ya no nos dedicamos a eso, ya somos empresarios, pues lo vemos a lo mejor un poco distante, ¿no? O incluso cuando nosotros vemos que un político trae un plan económico para el grueso de la sociedad, a lo mejor que es de cierta clase social, no congeniamos mucho con este político, ¿no? Y a lo mejor su otro político con mejores ideas económicas, a nuestro parecer, podríamos congeniar con él, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dice? La influencia de la terminología marxista ha sido fundamental en el lenguaje de las ciencias sociales desarrolladas en el siglo XX.
y difícilmente podríamos no considerar la primacía de la economía con la de las clases sociales, ¿no? Básicamente es eso, ligar la economía con las clases sociales y la política también con las clases sociales y la influencia que tienen estos dos temas a la hora de que nosotros elegimos un gobernante. La discusión dentro de las ciencias sociales en el siglo XX se inclina por polarizar el liderazgo de los factores económicos y políticos. Y entonces vamos a tener dos tipos, ¿no? La economía, que determina los procesos políticos, que es lo que estábamos platicando hace un segundo, donde la economía dicta hacia qué tendencia política nos vamos a aliar, ¿sí? Dependiendo de los planes económicos de cada una de nuestras opciones, o bien que la política determine los procesos económicos, ¿no? Esa es otra corriente, donde nos dice aquí, la política no, perdón, la política sí determina los procesos económicos y en la primera, la economía determina los procesos políticos, ¿no? Prácticamente es un dilema un poco como el de huevo y la gallina que fue primero y aquí nosotros tendremos ahora sí que discernir, ¿no? Cada uno con nuestros propios criterios evaluaremos si la política determina los procesos económicos, si el gobernante, el partido político o la forma en la que nos vamos a dirigir como nación determina nuestros propios procesos políticos o al contrario, la economía, que ahora vivimos en un mundo un tanto globalizado, la economía como tal va a determinar quién va a ser nuestro futuro gobernante o nuestro futuro presidente, ¿no? Entonces aquí entramos en un poquito de debate. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la economía determina al político que nos va a gobernar o que la economía, perdón, que la política determina los factores económicos? ¿Ustedes qué piensan? La política, la economía, ¿no? ¿La política determina los procesos económicos? ¿Por qué te parece eso? Pues porque siento que, bueno, depende a cada político Ujú. el cómo, pues sí, el cómo quiere que avance el país, ¿no? Porque en cierto modo él decide, por ejemplo, pues pues sí, él como de que decide la economía, ¿no? Sí, a O lo sea, mejor, nosotros no nos toca decidir cómo queremos, cuánto queremos que cueste una cosa o algo así. bien, es muy buen punto, exactamente. Digamos que ya cuando estamos hablando de economía, ¿no? Vemos que el Banco Central o el Banco de México es quien determina la política monetaria, ¿no? Recuerdan cuando estudiamos macroeconomía que decíamos que el Banco de México es quien suelta tal cual el dinero y que está encargado pues de mantener, una de sus funciones pues es mantener la inflación en cierto nivel, ¿no? Entonces aquí nuestra compañera, ella pues opina que la política es la que determina los procesos económicos. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien opina que la economía es la que determina los procesos políticos? No, profe, yo creo que estoy en la misma sintonía que Lucy. ¿Sí? ¿Qué más pudiéramos aportar a lo mejor al punto de vista? Pues quizás si, o sea, pudiera encajar en la economía determina a la política en caso de que el país, o sea, el país no generara suficiente ingreso, se puede decir. Ujú. Entonces, si no lo generara, las personas no estuvieran interesados en manejarlo. Sería muy poca la gente. Y entonces, en ese caso, la economía sí determinaría la política. Me parece interesante tu punto, ¿eh? Tienes un buen punto. Y aquí a lo mejor abundando, si la economía no generara suficientes recursos o si la economía, digamos, estuviera ya muy establecida, muy cuadrada, a lo mejor ya ni siquiera necesitaríamos un proceso político, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. Es muy buen punto. Me gusta de repente que tengamos este tipo de debates porque nos abrimos a diferentes formas de pensar, ¿no? Excelentes aportaciones. Hay una tercera postura, además de estas dos que vimos, que es donde la economía y la política son interdependientes. ¿Qué es esto? Que la política tiene su curso y no tiene nada que ver con la economía, ¿no?
Entonces, aquí a lo mejor pudiera alguien de ustedes opinar, bueno, eso tiene sentido ya que un proceso político que es tal cual la administración del país, pues no me parece que tenga nada que ver con la canasta básica o el precio del huevo o el precio del tequila, donde a lo mejor ya los empresarios son los que meten mano y determinan por oferta y demanda cuánto es lo que van a poner el precio, ¿no? ¿Quién considera que la política y la economía son interdependientes? Donde una no se relaciona con la otra. ¿Alguien opina de esta manera? No hay respuestas buenas ni malas, ¿eh? Solamente es para abrir un poco el debate. ¿Todos creemos que se están ligadas? Sí. Sí, ¿no? De alguna manera, ambas, la economía y la política, deben estar ligadas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros políticos o nuestros administradores del país, nuestros gobernantes, de alguna forma tienen que manejar muy bien la economía, ¿no? De alguna forma meten mano en la economía para determinar cuánto es lo que yo necesito o cuánto como país necesitamos tener en circulación, ¿no? De billetes y monedas. Incluso cuánto es lo que debería estar el salario mínimo en ciertas regiones para poder accesar a los servicios básicos, ¿no? A poder tener una vivienda y una forma de calidad de vida pues digna para todos, ¿no? Sí, yo pienso también como ustedes que la economía y la política no son del todo interdependientes, sino que más bien van ligadas una a la otra, ¿no? Ya sea que la política determine los procesos económicos o que la economía determine o nos empuje a determinar algún político para administración, ¿no? Bien, bueno, las nuevas escuelas postmodernas consideran el asunto como transdisciplinario, que es lo que nosotros estamos comentando ahora, ¿no? Que se unen ambas, no son transdisciplinarios. El campo científico, social, se vuelve pluridimensional al entrar en cualquier tipo de discusión de contenidos. Bien, nos vamos a ir ahora un poquito hacia la historia, donde decimos que la tenencia de la tierra, fundamento económico de la Edad Media, produce dos clases sociales, ¿no? Y aquí ya nos vamos a remontar hasta la Edad Media, donde vamos a tener la aristocracia, que está compuesta por la nobleza, la iglesia y el ejército, y que son, digamos, los ricos, ¿no? Los ricos del pueblo. Y vamos a tener al campesinado, ¿no? Que son, si no bien los pobres, pero va a ser el resto de la gente, los que no son ricos o los que no son aristócratas, ¿no? Y ahora, ¿cuál es lo que los diferencia a cada uno de ellos? Pues es tal cual la tenencia de la tierra, ¿no? Los que tienen tierra, los que tienen un pedazo de parcela, un pedazo de tierra donde se puede producir algún bien de consumo, pues van a ser los aristócratas, ¿no? Y los que la trabajan, vamos a ser los del campesinado, ¿no? Ambas clases sociales se encuentran unidas a la producción agrícola ganadera, ¿no? Entonces, sirve para producir bienes de consumo. ¿Cuáles son los bienes de consumo? Son todos aquellos que a lo mejor nos podemos comer o vestir, ¿no? Para hacerlo un poquito más claro, ¿no? También lo vimos en la clase de macroeconomía sobre los bienes de consumo y los bienes de producción. Y los bienes de consumo son los que van a caer en este sector, el agrícola ganadero. Y también vamos a unirnos ambas clases sociales con el trueque de materias primas o la primera etapa comercial, ¿no? Donde nosotros salíamos en la Edad Media todavía a hacer trueque. ¿Sabes que yo te cambio una piel de oveja por 2 costales de grano, ¿no? Para alimentar al ganado, ¿no? Entonces, aquí es donde nos volvemos a unir las clases sociales, la aristocracia con el campesinado, que son el campesinado los que producen los bienes de consumo, y los aristócratas, que son los tenedores de las tierras. La tenencia de la tierra en la aristocracia va a generar una realeza, ¿sí? Más tarde genera una realeza que llamamos monarquía, que va a gobernar durante su territorio particular, que incluye a los siervos, que son los campesinos de las aldeas del terruño, ¿no? Si nosotros tuviéramos a lo mejor, o si hubiéramos llegado muy al principio de la fundación de Guadalajara y nos hubiéramos hecho de 100 hectáreas o 1000 hectáreas por acá por Zapopan, hubiéramos sido nosotros a lo mejor un tipo de monarca que hubiéramos podido gobernar sobre nuestro territorio y hubiéramos dejado pasar gente, claro que sí, gente campesina que nos ayude a trabajar nuestra tierra, ¿no? Y entonces ahí yo soy dueño no solamente de mi tierra, sino también de alguna forma de las personas que habitan en ella, ¿no? Y voy a poder gobernar sobre ellas y voy a crear mis propias leyes y mis propios reglamentos para poder
vivir y estar dentro de mis tierras, ¿no? El apoyo de la iglesia y de los hidalgos, que son los caballeros, es fundamental para este proceso político. ¿Por qué es fundamental el apoyo de la iglesia? Porque de alguna forma bien dice, ¿no? Pan y iglesia, ¿no? Para ser felices, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos de nuestro lado el apoyo de la iglesia, pues seguramente que los tendremos sometidos a nuestros siervos. La monarquía entonces va a pasar por un proceso evolutivo que va a comprender la formación de los reinos. En esta etapa vamos a tener la elección de un caballero feudal como rey y los títulos nobiliarios con tierras para los que apoyan y trabajan con el rey, ¿no? Entonces vamos a tener al rey y a sus amiguitos que les vamos a dar títulos nobiliarios, ¿no? Y aquí vamos a tener al señor feudal, seguramente que nos suena por ahí en algún lado de nuestra cabecita, que hemos estudiado el feudalismo, ¿no? Como por ahí de la secundaria, de la primaria estudiamos el feudalismo, que no es otra cosa más que la pequeña formación de reinos, ¿sí? Donde el señor feudal es el dueño o es el administrador de la tierra completamente y tendrá algunos ayudantes o algunos amigos a los que les dará título nobiliario y les dará además cierto pedazo de tierra que ellos podrán administrar también a sus siervos. Vamos a tener también otro proceso evolutivo de la monarquía, donde después tendremos las ciudades y los estados. La formación de una monarquía con base de actividad comercial, de la que derivan impuestos y en la que también tienen intereses económicos. Ya que en las ciudades-estado ya vamos a ver la parte de impuestos, ¿no? Donde le voy a cobrar a los terratenientes a lo mejor o a las personas que cultivan la parcela un impuesto. ¿Sabes qué? De todo lo que produces, de las 50 toneladas de maíz que produces, pues vienen para acá 1 tonelada, ¿no? Como parte de tu impuesto. Y así es como la monarquía se hace, pues no solamente de bienes de consumo, sino también pues bienes de capital, ¿no? Disponibles para poder hacer trueque con algún otro comerciante. Las monarquías absolutas también vamos a verlas dentro del proceso evolutivo, donde la iglesia apoya a la realeza que gobierna con poderes absolutos derivados de la representatividad de Dios y su corte en la tierra, ¿no? Y se dan conflictos entre monarcas, papas, cardenales, obispos, y primados eclesiásticos, ¿no? Y aquí seguramente que ya nos suena un poquito algo de lo que queda de las monarquías, ¿no? Donde el poder monárquico le viene de una selección divina, ¿no? Y así fue como empezaron, ¿no? Teóricamente por selección divina se seleccionó a X o Y persona que después de su linaje y después de cientos y miles de años, todavía seguimos viendo este modelo de gobierno, ¿no? El modelo monárquico, ¿no? No vamos a entrar en detalle en la monarquía absoluta porque es tema también de nuestras exposiciones para darles chance también. Vamos a tener también dentro del proceso evolutivo las monarquías parlamentarias, que ya viene el contrato social que legitimiza el gobierno monárquico por necesidad, ¿no? Y a lo mejor en la actualidad ya no estamos viendo unas monarquías absolutas, pero sí estamos viendo todavía monarquías parlamentarias. ¿Recuerdan alguna situación así, algún país, algún reinado de los pocos que quedan que sean monarquías parlamentarias? Que hayamos escuchado mezclado esto, la monarquía y el parlamento. ¿Cómo, profe? Hemos escuchado que todavía existen este tipo de monarquías y alguien pudiera darnos a lo mejor algún ejemplo de país que se ha gobernado todavía con este régimen monárquico parlamentario. ¿Recuerdan alguno? Que se hable que... ¿De Inglaterra, profe? Exactamente. El Reino Unido se maneja con un monarca, ¿no? En este caso la reina Isabel, y además cuenta con un parlamento, ¿no? Que el parlamento, digamos, es como la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no? Es un buen de gente que funge prácticamente como representante político, ¿no? Realmente ahora la monarquía o la figura del monarca, de la reina Isabel, solamente cumple con ciertos protocolos, ¿no? Pero ya tenemos
o ya figura el Parlamento en este proceso evolutivo, ¿sí? Ya figura el Parlamento y ¿recuerdan cómo se llama, digamos, la figura del presidente? En este caso, en el modelo monárquico parlamentario. Es un rey, ¿no? Es un rey, no precisamente, o sea, sí el rey es el que representa, digamos, a la nación en términos de protocolos, ¿no? Pero en términos políticos hay otra figura que es también bien importante, ¿no? Que le ¿No es, reporta, no ¿perdón? es primer ministro o algo así? Exactamente, es el primer ministro que le reporta, en este caso, a la reina, pero que funge o que toma las decisiones políticas, ¿no? En conjunto con el rey, toman las decisiones, pero realmente, digamos que si tuviéramos que demandar a alguien por una mala política, sería directamente el primer ministro, ¿no? Y para ello, me gustaría recomendarles la serie de Crown, ¿no? La Corona, ¿no? Está en Netflix. Son, me parece, 3 temporadas, es buenísima y ahí vemos muy bien reflejado cómo ha funcionado la monarquía parlamentaria en el Reino Unido, ¿no? Bien, sin entrar mucho a detalles, vamos a continuar para que nos ajuste el tiempo y terminar. La mayoría de los monarcas contemplan entonces el contrato social y sus subproductos, que son constituciones, representatividad parlamentaria, derechos y leyes, pero no activan estos procesos legales dentro de sus reinados, ¿sí? Entonces, aquí ya entra el Parlamento para activar este tipo de documentos, ¿no? La Constitución, una representatividad parlamentaria, los derechos y las leyes, y el monarca como tal no hace este tipo de funciones, lo hace más bien el primer ministro y el Parlamento. Bien. El proceso económico capitalista, ¿sí? Vamos a seguir ya evolucionando, en su fase comercial y mercantil, introduce una nueva clase social cuya fuerza la deriva del dinero y no de la tenencia de la tierra, ¿no? Aquí ya no es más rico el que tiene más tierras, sino es más rico el que tiene más poder adquisitivo, ¿no? Y ese es un proceso económico capitalista, ¿no? Y hemos escuchado a lo mejor estos libros y estas agendas que se llaman el cerdo capitalista, ¿no? Que es prácticamente cómo puedo obtener más riqueza, más y más riqueza, ¿no? Eso es ser un capitalista, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucha riqueza, ¿sí? No quiero decir dinero, más bien riqueza, ¿no? ¿Cómo acrecentarla, no? Entonces, el proceso económico capitalista en su fase comercial y mercantil introduce una nueva clase social cuya fuerza deriva del cash, ¿no? Del dinero, y no tal cual de tener una tierra. O sea, porque a lo mejor podemos encontrarnos con que allá en el cerro existe un señor que tiene 20 hectáreas, pero realmente no trae dinero en la bolsa, ¿no? Entonces, el proceso económico capitalista dice, bueno, yo voy a meter una nueva clase social que se va a derivar del dinero corriente y efectivo que pudiera tener una clase social, perdón, una persona. Esta clase social tarde o temprano va a entrar en conflicto con la aristocracia por la supremacía de poder, ¿sí? Ese que tiene los costales de dinero y monedas de oro va a entrar en conflicto con aquel que tiene 20 hectáreas, 50 hectáreas, 1000 hectáreas de tierra. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que la tierra como tal, a lo mejor ya le es infértil o ya no le puede ser productiva. Sin embargo, el que tiene dinero tiene más posibilidades de hacer mejores trueques, ¿no? Y entonces aquí van a entrar en conflicto la aristocracia, que tiene mucha tierra, contra el nuevo capitalista, que tiene mucho dinero para poder hacer comercio, ¿no? Y entran en conflicto estos dos. Las propuestas democráticas del siglo XVIII se derivan de la democracia ateniense, del contrato social, y van dirigidos a cambiar la dinámica política fundamentada sobre los valores feudales que descansan en la tenencia de la tierra. Venido al español, es prácticamente que las políticas democráticas del siglo XVIII derivan en lo que tienes como dinero corriente y efectivo para poder ser un rico, vaya, ¿no? Y ahora ya el modelo feudal, donde el que tenía más tierra era el más rico o el más chido, pues ahora ya no lo es. En esta evolución, ya para el siglo XVIII, ya ese modelo de tener tierras sin tener dinero ya no te vuelve rico, ya no te vuelve aristócrata, ¿sí? La dinámica bancaria del mercantilismo tardío con su derrama económica en investigación científica y tecnológica van a hacer colisión con el modelo de poder feudal tardío, ¿sí? Entonces ahora ya
digamos, van a chocar, van a hacer colisión, van a chocar, no van a empatar. ¿Por qué? Porque la dinámica mercantil bancaria va a ser mucho más importante o te va a dejar mejor parado como clase social que aquel poder feudal que te otorgaba solamente las tierras. Entonces, ya el feudal, el propietario de las tierras, no va a ser lo suficientemente poderoso comparado contra un mercantilismo, un bancario, ¿no? Una persona que tiene cash o dinero, ¿no? Ya aquí ya nos estamos acercando a lo mejor a la revolución industrial, donde ya el dinero, ya no hacemos trueque, sino ya más el dinero es el que nos hace ricos, ¿no? El que nos da una posición privilegiada, vaya. Entonces viene ahora sí la revolución industrial, que acompaña la explosión del poderío de la clase media y pone en evidencia la bancarrota del sistema económico monárquico. ¿Por qué? Porque ya el feudal o el rey que solamente tenía tierras y las administraba, ya no va a ser el más rico, ¿no? Ahora el más rico es el que está generando más, ¿no? ¿Y qué sucede en la revolución industrial? Durante la revolución industrial, si recordamos por ahí en las clases de administración, ¿qué es lo que sucedió? Pues se da una explotación económica, ¿no? Se da una explosión económica, donde ahora en un menor pedazo de tierra podemos producir mucho más. ¿Cuál es el principal invento de la revolución industrial? ¿O cuál es lo que más se menciona sobre la revolución industrial? ¿Recuerdan? ¿Por qué es tan importante la revolución industrial? ¿Qué sucede en la revolución industrial? Porque eliminaron la mano de obra de la persona y pusieron maquinaria. Excelente. ¿Y qué tipo de maquinarias encontramos durante la revolución industrial? La más famosita. El tren, El tren. Uh-huh. Es el ferrocarril. Sí, ¿qué más? Por allá alguien se escucha de fondo. ¿No es la locomotora de vapor, algo así? Exactamente, ¿no? Que los dos tienen que ver, ¿no? La máquina de vapor es la que vamos a encontrar acá en la revolución industrial y es la que nos va a ayudar a generar, como bien dice su compañera, producir, ¿no? Producir productos sin tener mano de obra, ¿no? Voy a deshacerme de trabajadores y voy a tener una máquina que con vapor, que con agua caliente y vapor se va a mover por sí sola y me va a ayudar a producir, ¿no? Ahora, en la revolución industrial, si bien recuerdan, gracias a las maquinarias, gracias a esto, los trabajadores, aparte de reducir el número de trabajadores, ya no tienen que salir al campo a producir o ya no tienen que ir directamente a un lugar a producir. Ahora ellos van a la máquina, ¿sí? Entonces ese es un cambio importante, ¿no? El cambio de lugar de trabajo. Ya no tengo que salir al campo, ahora voy a un lugar fijo o ya no me estoy moviendo de lugar a lugar, de parcela en parcela, ahora voy a un lugar fijo, voy a la máquina para generar bienes de consumo, ¿sí? Ese es un cambio súper importante y en la administración lo vemos porque es una forma diferente de administrar al personal también, ¿no? Entonces, antiguamente o previo a la revolución industrial, la administración y la motivación del personal era ir al campo, ver las necesidades del campesino, qué es lo que le faltaba. Y ahora es, voy a un lugar, a una fábrica, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y entonces tengo que estar de manera diferente administrando el personal. Aterrizado a la economía o a lo que nos trae acá, a los modelos de gobierno, la revolución industrial entonces nos genera nuevos ricos. La revolución industrial nos está generando mucha mayor producción en menos centímetros cuadrados, ¿no? de tierra. Entonces ahora, aquel que tiene la máquina es el que se está volviendo rico, se está volviendo millonario, puesto que está produciendo muchos más pares de zapatos o muchos más empaquetados, mucho más latería, en menos tiempo que aquel que tiene la tierra y que está produciendo una tonelada de maíz, pero se está tardando 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Y yo estoy produciendo exactamente lo mismo en 1 metro cuadrado, voy a decirlo, ¿no? En 1 metro cuadrado y lo estoy produciendo en una semana. Entonces, la revolución industrial vino a hacer colisión con los modelos feudales que traíamos, ¿no?
Esto además pone en evidencia el sistema económico monárquico, ¿no? Donde ya está desapareciendo este modelo feudal, ya no está generando dinero, ya no está generando riqueza eso de tener tierra. Lo de hoy, durante esa época, era tener una máquina que me pueda hacer mucho más rápido el proceso, una máquina que me pueda generar mucho más productos para la venta, ¿no? Entonces vienen los experimentos democráticos del siglo XVIII que representan esta transición, ¿no? Entonces ahora aquí a lo mejor ya no vamos a votar, mejor dicho, ahora ya nos vamos a ser liderados por alguien que seguramente es empresario en lugar de un terrateniente, ¿no? Y bueno, con la revolución industrial surge una nueva clase social que es el proletariado, ¿okay? Que a su vez cambiará la dinámica del capitalismo industrial, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, donde en la revolución industrial entonces ya no tenemos el siervo, ¿sí? O ya no tenemos el campesino como tal, sino le vamos a llamar ahora proletariado, ¿no? Todos aquellos que digamos en la actualidad moderna, ¿sí? Donde ya no estamos a lo mejor todos produciendo o pegando tapas de zapatos o cosiendo botones o etcétera. Ahora ahora el proletariado somos todos los godines, ¿no? Todos los que trabajamos en una oficina, generando de alguna manera algún tipo de ganancia para alguna compañía, ¿no? Entonces, más moderno, esta clase social proletariada lo vamos a llamar ahora coloquialmente el godinato, ¿no? Que de alguna manera, pues los que no son empresarios, los que no hemos sido empresarios, pues los vamos a llamar godines, que estamos generando también cierta ganancia para la empresa, ¿no? Y como dice aquí, a su vez cambiará la dinámica del capitalismo industrial, ¿no? Y esa será otra fase. ¿Dudas hasta aquí con los modelos económicos o los modelos o el inicio del modelo tanto político como económico? No. Facilito, ¿no? O sea, ya he explicado así como desmenuzado, está facilito. Bien, vamos entonces a ver la dinámica de las exposiciones, ¿sí? Las exposiciones y los equipos para el segundo parcial, ¿sí? Tengo aquí una lista y me tomé la libertad de hacer yo los equipos y vamos a hacerlo en 2 secciones. La primera sección, que será para la próxima semana, ¿sí? Las fechas de entrega. Bueno, vamos a empezar con los temas. El tema es las monarquías absolutas y parlamentarias y me gustaría que nos pusieran en evidencia cuáles son las diferencias entre ambos tipos de monarquías, ¿no? Las absolutas, las parlamentarias, un poquito de la historia, desde cuándo funcionan, cómo funcionan, y vamos a aterrizarlo en modelos económicos, ¿no? ¿Qué era lo que producían o cómo se enriquecían o cómo funcionaba tanto la economía como la política dentro de las monarquías absolutas y parlamentarias, ¿no? Y de ello nos va a hablar nuestro compañero Edgar, nuestra compañera Carla Hernández, Jennifer Ortega y Lucía Sánchez, ¿no? Si no tienen inconveniente en formar este equipo ustedes, estarían exponiendo la próxima semana, el 28 de octubre. Pienso yo que no les toma mucho tiempo hacer esta investigación y la entrega del documento, la entrega de su exposición la tendríamos que hacer el 26 de octubre, que me parece que es lunes, ¿no? Que será el próximo lunes. O sea, tendremos 6 días para hacer esta investigación. No tiene que ser muy extensa. Serán de unos 5 a 10 minutos su exposición, ¿sí? Y tendríamos que investigar sobre este tema. ¿Están de acuerdo el equipo 1? ¿Cómo ven? ¿Es realizable? ¿No es realizable? ¿Necesitamos más tiempo? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. No es necesario que traigan tampoco miles de slides o miles de diapositivas. Son libres de hacerlo como ustedes quieran. Si quieren hacerlo en PowerPoint, si quieren utilizar otras herramientas, son libres de hacerlo como ustedes lo decidan, ¿sí? Tenemos una pregunta. ¿Le parece bien a nuestro compañero Edgar? Excelente. El equipo 2, entonces, está formado por María Guadalupe Contreras, Carmen Martínez, Marco Ortiz, Yolanda Ivana Tadeo. Ah, mira, qué chistoso apellido. Y nos platicarían sobre la revolución industrial, ¿sí?
en términos de economía y política. ¿Qué es lo que sucedía durante la Revolución Industrial en términos de economía y política? ¿Quién mandaba? ¿Cómo se establecían los tipos de gobierno? ¿Qué es lo que sucedió en esa época en cuanto a economía? ¿Cuál fue la explotación, no? Ya digo, ya lo platicamos un poquito sobre la introducción de las máquinas, ¿no? La máquina y dejar de lado la mano de obra como tal de un siervo o de un campesino y empezamos a utilizar las máquinas para ser mucho más productivos. ¿Y qué sucedía durante la política en esta época, no? Misma fecha de entrega que el equipo 1 sería entregar por medio de plataforma su exposición el 26, que es el lunes, y tendríamos la exposición el 28. Les voy a recorrer la fecha porque me parece que es muy pronto para subirla. ¿Y qué les parece si lo dejamos un día antes de que expongan? O sea, el 27. 27 hasta las 11, hasta las 12 de la noche, 11:55 de la noche, que es lo que nos deja la plataforma, ¿no? Entonces lo entregaríamos, o ustedes lo tienen que subir a la plataforma el 27 de octubre. La cuestión de que lo entreguemos antes es para que yo lo pueda descargar y ponerlo, digamos, en la plataforma abierto a todos, ¿no? Para que todos puedan accesar a sus exposiciones una vez que termine la entrega. Y entonces, si no tienen inconveniente, entonces ustedes formarían el equipo 2. Igual sería una exposición de 10 a 15 minutos máximo. Formato libre en lo que ustedes quieran exponer. Si quieren utilizar otro recurso que no sea PowerPoint, son libres de hacerlo, ¿no? El equipo 3, 4 y 5, ¿sí? El equipo 3 está formado por Lorena García, Ariadna Martínez, Mayra Partida y Carla Alejandra Torres. ¿Sí? Si no tienen inconveniente y todos existen, todos todavía están inscritos, ustedes serían el tercer equipo y ustedes sí les tocaría hacer la entrega el día 2 de noviembre, que es dentro de 2 semanas, y su exposición la harían el 4 de noviembre, ¿sí? Tanto para el equipo 3, 4 y 5, y sería la misma fecha. Para el equipo 4 estará integrado por Luis González, Aldo Melendres, Jocelyn Daniela Peña y Natalia Urenda, ¿sí? Y su tema sería, el tema para el equipo 3 es la historia del partido político del PRI, para ustedes es el partido político del PAN, y para el último equipo, el equipo 5, es la historia del partido político Morena. Y nos van a platicar cómo fue que Morena bueno, para todos, ¿no? Cómo fue que Morena surgió, los inicios, a lo mejor viene de algún otro partido político, a lo mejor es un spin-out, ¿no? De algún partido político ya existente, no lo sé. Y nos platicarán la trayectoria y a lo mejor quisieran entrar en detalles sobre nuestro presidente, ¿no? Excelente. Y está integrado entonces el último equipo por María José Grajeda, Rosebelia Mendoza, José Manuel Rodríguez y Nancy Areli Vargas, ¿no? ¿Existen todos están inscritos o hay alguien que ya se haya salido, que ustedes identifiquen dentro de sus compañeros que ya se haya salido? Lo pregunto porque tenemos a Dayana Isabel, que aún no le asignamos equipo. Entonces, si hubiera alguien que se salió, que ya no existe más, pues podríamos sustituirlo con ella. Y si no, pues Dayana que nos diga en qué equipo le gustaría estar. Estamos todos, profe. Ok. ¿Está Dayana en la sesión hoy? ¿No? ¿Dayana? No, no está. Ok. ¿Dónde será bueno? ¿Alguien la quiere adoptar? ¿Quién la quiere adoptar? No sean así. Siempre Nosotros, profe. ¿Quiénes son nosotros? El equipo 2. Ok, el equipo 2, ya está. Bueno, entonces ustedes adoptan a Dayana justo aquí en la Revolución Industrial, ¿sale? Muy bien. En el equipo 2. Excelente, va a estar en el equipo 2, muy bien.
Bien, los criterios que vamos a evaluar, entonces, es que la información sea suficiente y clara, ¿sí? O sea, que cubramos los temas. Ya les mencionaba que para los primeros dos temas, los primeros dos equipos, vamos a enfocarnos en las formas políticas y económicas que, pues que se desarrollaron durante esa época o durante ese tipo de gobierno, ¿no? Ya sea en el monárquico o en la Revolución Industrial. Para los demás, pues que nos expliquen un poquito sobre cómo ha sido la evolución y la historia de los partidos políticos y a lo mejor quiénes han sido sus principales representantes y qué es lo que han hecho, ¿no? Para otro criterio a evaluar va a ser que se muestren seguros al presentar el tema y que todos participen, ¿sí? Su presentación personal, si pudiera por favor activar las cámaras durante su exposición, estaría muy bien. Entiendo que a algunos a lo mejor no les funciona la cámara, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que sí pues, activáramos la cámara pues para que sea un poquito más formal el asunto, ¿no? Que el trabajo en equipo se desarrolle correctamente y a lo que me refiero con esto es que exista una cohesión en el equipo, ¿no? Que no se vea como que, esta es mi parte y de lo demás yo no sé nada, ¿no? Que yo no sé nada de la monarquía absoluta porque solamente me tocó la parlamentaria, ¿no? Entonces, que se vea que por lo menos se compartió en el trabajo y todos lo leyeron antes y sepan de qué se trató cada sección, ¿no? No ser individualistas, hay que aprender a trabajar en equipo. Esa es una de las habilidades que más les va a servir cuando estén trabajando ya en una empresa, ¿no? Entonces, es clave el trabajo en equipo. Y finalmente, que nos den una conclusión clara de lo que ha sido su exposición, ¿no? Cada uno de estos criterios se va a evaluar con 20 puntos y al final, como son 5 criterios, van a obtener sus 100 puntos y si alguno de ellos les hizo falta, pues vamos a restar, ¿no? La estricta teoría nos dice que todos obtendrían la misma calificación dentro del equipo. ¿Por qué? Porque son un equipo y todos van a asumir la misma responsabilidad, ¿vale? En caso muy extremo de que uno de sus compañeros no haya aportado absolutamente nada y pues lo reporten, en ese caso tendríamos solamente una excepción. Pero teóricamente todo el equipo llevaría la misma calificación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo, teóricamente se pusieron de acuerdo y están de acuerdo en trabajar todos en equipo, ¿sale? Entonces, eso es todo. ¿Alguien tiene dudas acerca de la entrega de la exposición? No, profe, No. todo bien. Bien, de todas maneras, el armado de los equipos y los temas y las entregas los voy a poner también ahorita que terminemos, los subo a la plataforma para que estemos pendientes de cuándo nos toca, ¿sale? Bien, si no hay más temas, entonces, vámonos a nuestro receso, que ya va siendo hora. Y nos vemos la próxima sesión. Les recuerdo entonces que para esta semana, para el viernes, tenemos entrega de un mapa conceptual y del primer quiz del segundo parcial, ¿sale? Y para Profe, el mapa que vamos a hacer es sobre lo que vimos ahora, ¿verdad? Sí, es lo que vimos ahora. ¿Va a publicar la presentación? Sí, en un Hola. segundo, en cuando terminemos, la activo para que ya esté visible. Ok, gracias. ¿Hasta cuándo profe. tenemos para subirla, profe? La tarea el viernes a las 11:55 de la noche. Yo les Ok, sugiero que lo gracias. hagan un poco antes para que no les genere problemas y en caso de que no se refleje en la plataforma, pues, tengan chance de volver a intentar subirla. Profe, igual como ahorita sí ha estado fallando Profe. un poco la plataforma, ¿cree que en dado caso podemos mandárselo por correo? Vamos a evitar esa opción. Por eso les comento que si pueden tomar tiempo de hacerlo ya mismo y empezar a intentar subirlo, sería lo ideal. Si está fallando mucho la plataforma, tal vez lo que podamos hacer es recorrer la fecha de entrega a lunes, pero podríamos hacerlo de otra manera la entrega más que plataforma, porque si no, no tenemos evidencia de que se ha hecho la entrega. ¿Vale? Ok, sí, está muy bien. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Maestro, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la exposición? De 10 a 15 minutos. En ese tiempo ustedes tienen que exponer. Ok.
Digo, pueden tardarse más, ¿eh? O sea, si el tema da para más, adelante. Pero mínimo son 10 minutos. ¿Listos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bueno, pues tengan una muy buena semana. Nos vemos la siguiente sesión y que tengan, pues que desayunen bien. ¿Vale?